Libro de Filipenses, carta del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 12 al 17. Habíamos reflexionado el jueves anterior acerca de que el apóstol dice, todas las cosas que pude contarlas como importantes para mí, las he menospreciado y las he puesto como pérdida con tal de ganar a Cristo, ganar su sabiduría y con tal de conocerlo a Él. Y llegamos a un punto eh, complicado para nosotros entender, y es el hecho de que pareciera que Él anhela morir como Cristo. Y si no es así, en todo caso, anhela sujetarse a la voluntad del Señor de tal forma que renuncia a todo por amor de Cristo, y sabemos que efectivamente Él renunció a una posición social, a una posición académica, y terminó entregándose a sacrificio, porque fue decapitado por amor de Cristo. Pero miren cómo habla este apóstol. Versículo 12 al 17. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, Pablo continuamente está escribiendo, aclarando cosas acerca de los que distorsionaban la sana doctrina, generalmente llevando a los creyentes y especialmente a los gentiles a judaizarse, ¿no? A conservar las prácticas religiosas que ordenaba la ley. Y Pablo a los Gálatas les escribe que no hay ninguna comunión entre sujetarse a los rudimentos de la ley y la libertad que tenemos en Cristo. Hoy la iglesia muy a menudo se amarra a cosas carnales. Y a veces es un hilo muy delgado porque se trata de no ser carnales, ejerciendo nuestra libertad, pero tampoco negándonos a vivir en libertad. Y se trata de que en todo caso honremos a Dios porque es el fin primordial de cada uno de nosotros. Pero Pablo, en un acto sincero, humilde, pero sincero sobre todo, porque indudablemente es verdad, él dice, yo no lo he alcanzado todavía. ¿A qué se está refiriendo? A ese nivel de santidad que incluso lo lleva a querer ser sacrificado por Cristo. A ese nivel de santidad que lo lleva a tomar todo lo que tiene y negarse a tenerlo por valor. ¿Y cómo Pablo prueba que de verdad es que no lo ha alcanzado? Porque a veces nosotros maquillamos a los héroes y nos parece que no son humanos. Bueno, Pablo en la misma carta a los filipenses insinúa que él se duele por sus prisiones. Y eso refleja su debilidad. Eso refleja que aún su santidad es débil. ¿Por qué? Porque un cristiano que tenga su fe totalmente perfeccionada no debiera dolerse en sus prisiones, debiera solamente gozarse. Pero Pablo reconoce que se duele. Pablo reconoce que tiene miedo, por ejemplo, de que sus hijos espirituales se desvíen. Y esto indudablemente es una falta a la fe. ¿Y a qué quiero llegar? A que nosotros muy a menudo justificamos, ni siquiera son los niveles de fe que muestra Pablo. Justificamos cuando fallamos a la fe en niveles mucho más pequeños. Justificamos cuando renegamos contra Dios en circunstancias que nos parecen dolorosas y que son mucho más pequeñas que las que pasó el apóstol Pablo. Pero con esto que nos está diciendo Pablo, es persistan, sigan adelante, porque es que ninguno lo ha logrado.
del todo. Y no está hablando de la salvación, porque es que algunos aquí usan estos textos para pensar que Pablo está sintiéndose que él puede mismo ser descalificado para ir al cielo. Pablo no está hablando de la salvación, está hablando de su galardón, es decir, de que su santidad no dé el nivel adecuado que Dios demanda. Y creo que hemos dicho hasta la saciedad que el nivel adecuado de santidad nunca lo logramos. ¿Por qué? Porque lo que Dios exige es perfección, pero nosotros no la tenemos, por eso vamos por fe a Cristo. Pero esto humanamente hablando también nos debe enseñar, porque humanamente hablando Pablo reconoce, no lo ha conseguido, está en el camino de conseguirlo, pero tiene una actitud adecuada. Y esa es la que vamos a ver ahora. ¿Cuál es la actitud adecuada frente a nuestras fragilidades? Pero quería antes que irme allá recordar, jamás, jamás debemos justificar nuestras debilidades, mucho menos nuestras rebeliones. Es decir, mucho menos obrar adrede contra la voluntad de Dios. ¿Qué es lo más santo que podemos hacer? Reconocer que es mi debilidad. Si yo lo reconozco, no la estoy justificando, luego no estoy rechazando la palabra de Dios. Al contrario, debiera entonces en una actitud humilde decirle, Señor, ayúdame porque soy débil. ¿Y qué hace Dios? Nos ayuda. Esa es la actitud de Dios inmediatamente frente a alguien que con humildad le dice, yo te necesito. Porque eso es decirle a Dios, yo te necesito. Entonces Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Repito, no es la salvación, se refiere a la santidad plena, para tener el valor de renunciar a todo lo que considera de valor. Y aquí quiero hacer un paréntesis para recordar, es que nosotros tenemos cosas que consideramos de valor. Por ejemplo, tenemos unos hijos, un esposo, una esposa. Tenemos unos familiares, unos papás. Tenemos algunos otros familiares. Tenemos algunos bienes, por ejemplo, a veces tenemos una formación académica, a veces tenemos un vehículo, un lugar, un trabajo. Y Pablo dice, yo tampoco he alcanzado la plena santidad en todo esto. Repito, y lo hace reconociendo que se duele por sus prisiones. Entonces, a veces nosotros queremos tener cosas a las cuales le decimos al Señor, esto es intocable. Bueno, no hay nada intocable delante de Dios cuando se trata de nuestra santidad. Dios nos da cosas a manos llenas cuando somos capaces de honrarlo en lo que nos da. Cuando no somos capaces, muy a menudo nos las tiene que quitar. Y créame que yo sé cuál es ese camino, yo conozco ese camino y tal vez algunos de ustedes también. Saben lo que es perder. Bueno, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, alcanzar aquello. Asir es agarrar, no tomar. Alcanzar aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿A qué se refiere? Al ser como Cristo, al ser, llegar al punto de revelar la presencia de Dios en nosotros. Repito, no se está refiriendo al hecho de llegar o no a las mansiones, porque Pablo estaba totalmente seguro de su salvación. Por eso dice, he peleado la buena batalla, por lo demás me está guardada la corona. Él no está dudando aquí de su salvación, pero sí de su santidad, de su suficiente santidad. Y no es una duda santa, porque no es una duda de ¿será que yo sí le sirvo a Dios o no? ¿Será que yo sí, mi nivel, será que sí le sirve a Dios? No, lo que está diciendo es, no he dado la talla que Dios me pide. Entonces, se pone luego como ejemplo y esto parece arrogante, pero creo que también es honesto, porque Pablo entiende perfectamente que él ha alcanzado un nivel de santidad mucho más allá de los creyentes a los que les escribe. Y entonces, hermanos, yo mismo, yo que les he predicado, yo que les he enseñado acerca del santo evangelio, yo que les he dicho cuál es el camino correcto, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es decir, hermanos, yo también estoy en esta misma lucha que ustedes están, no se desanimen. Yo también estoy en esta lucha. Pero aquí los invita a tomar una actitud, la actitud correcta. Una cosa hago, es en la cual regularmente nos equivocamos. Olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué quiere decir? Hermanos, ustedes tienen una fea costumbre, les dice, y nosotros la tenemos hoy también. Cada vez que nos sentimos atribulados, lo primero que hacemos es mirar atrás. Como dijo una vez mi hija Paula, ¿por qué Dios tiene que pagar por por las cosas que nos salen mal? Porque alguien se siente atribulado y corre a no congregarse. ¿Por qué? Es que estoy desanimado. ¿Por qué se desanima? Porque es que estoy atribulado. Por Dios, es cuando más debiéramos buscar a Dios. Pero resulta que termina siempre Dios pagando por los platos que uno rompe. Pablo dice, una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás. Es decir, no me acuerdo de que es que estoy aquí frágil hoy porque es que mire de dónde yo vengo. Indudablemente muchos de nosotros, casi todos, venimos de sitios dolorosos, venimos de sitios que nos han dolido, de situaciones donde hemos sentido complicada la vida, incluso donde a veces hemos pensado que ya no sobrevivimos. Pero tenemos una cosa que hacer. Tenemos una cosa que hacer. Es no fijarnos a lo que queda atrás. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol Pablo, lo que queda atrás está con Cristo crucificado. Si es una personalidad fea, está con Cristo crucificada. Si es un pasado doloroso, ya fue crucificado con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió mucho más dolor que el que cualquier ser humano haya podido sufrir o pueda sufrir en el futuro. Lo único que se asemeja o que es igual al dolor que padeció Cristo es el infierno, y eso lo van a padecer quienes sean condenados. Así que nosotros tenemos una enorme esperanza. Podemos olvidar del dolor que quedó atrás y dejarlo atrás, porque Cristo llevó mi dolor. Lo sufrió en carne propia, y al sufrirlo en carne propia, lo, lo crucificó, lo mató. ¿Para qué? Para que cuando nosotros trascendamos a esta tierra y vayamos en la resurrección, ya no tengamos ese tipo de dolores. Ya no haya memoria de eso, porque la palabra de Dios dice que el Señor se olvida de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, porque es una forma figurada cuando dice los lanza a lo profundo del mar. ¿Por qué? Porque literalmente no es que las lance allá, es la forma como Él se hace entender. Resulta que hay un hecho real. El hombre conoce mucho más las estrellas que el fondo del mar. Es un sitio todavía lleno de misterio para el ser humano. Es un sitio lleno de misterio para los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre no ha encontrado la forma todavía de explorar el mar. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente tecnología para llegar hasta donde quisiera tal vez llegar. Entonces, el apóstol dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Por favor, hagan esta, porque en el último versículo que leemos dicen, sean imitadores de mí. Les estáis diciendo, hagan lo que yo hago. Olviden lo que queda atrás. Olviden lo que queda atrás. Y, y extiéndanse mirando a ese llamado que está delante, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Jesús, lo que está delante, al llamamiento de Dios en Cristo. ¿Cuál es la meta de un cristiano? Por favor, la meta no es el cielo. No, hermanos. Eso es un regalo, eso es un galardón. La meta es ser como Cristo. Esa es la meta. La meta es la misma presencia de Dios porque somos como Cristo. El cielo es un galardón. Cuando uno vive pensando es que si la embarro pierdo el cielo, la pasa asustado por lo que hace todos los días.
Pero cuando la meta de uno es ser como Cristo, va a encontrar todos los días de dónde agarrarse para crecer. Claro, es lo que regularmente no hacemos, porque como no escudriñamos la escritura, entonces no estamos encontrando todos los días cómo parecernos más a Cristo. Y esto se llama rebelión. Esto es rebelión, hermanos, porque es como no querer ser como Cristo. Entonces dice el apóstol, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Bueno, cuando dice al premio sí se refiere al galardón, claro que sí. Por eso, y quise hacer este paréntesis para decir, no está negando el cielo, porque el cielo es la presencia de Dios. Pero cuando me refiero a que cuál es nuestra meta, pues es ser como Cristo, es que eso es mucho más fácil entenderla, porque como nosotros ni siquiera alcanzamos a entender el cielo, entonces nos imaginamos o dentro o fuera de él depende de lo que hacemos. En cambio, cuando revisamos lo que hacemos a la luz de la persona de Cristo, a la luz de las actuaciones de Cristo, a la luz de cómo Cristo obra, entonces sí podemos encontrar un camino. El camino es Cristo, está en las Escrituras, ser como Cristo. Escudriñemos las Escrituras y vamos a encontrar cuál es la ruta que debemos seguir. ¿Para qué? Para que no nos desilusionemos ni nos decepcionemos de nosotros mismos cuando sentimos que no lo hemos alcanzado. Miren que la ruta se hace mucho más práctica, se hace mucho más entendible cuando reconocemos que nuestra meta es ser como Cristo. Cuando entendemos que nuestra meta es llegar a la imagen de Cristo, se nos hace mucho más fácil el camino. Lógicamente no va a ser un camino pavimentado, no, va a ser duro. Pero recordemos que es el Espíritu Santo el que obra. Así que podemos tener la bendición de no fracasar. Realmente si fracasamos es porque queremos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, que es el llamamiento del Señor, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cerremos ese capítulo de la incapacidad, acordándonos que hay un llamamiento, que hay un camino y que hay una forma de hacerlo. Y es conociendo a Dios, porque cuando conocemos a Dios a través de Cristo, es decir, cuando conocemos a Cristo, nos conocemos a nosotros, podemos identificar perfectamente qué nos hace falta. Y cuando identificamos qué nos hace falta, podemos decirle al Señor, Señor, dame lo que me hace falta. Y Él nos va a decir, escudriña mi palabra, porque allí lo vas a encontrar y yo envío el Espíritu Santo para que te dé lo que te hace falta. Así que todos, versículo 15, así que todos los que somos perfectos. Ya Pablo no está diciendo me hace falta, ¿cierto? Mire que el pasaje que leímos hoy comenzó diciendo a mí me hace falta mucho. Pero aquí ya está diciendo no me hace falta nada. Porque está diciendo somos perfectos. Así que los que somos perfectos, y no está diciendo yo, está diciendo ustedes y yo. Está diciendo los hijos de Dios, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Porque Pablo ahorita parece que le da la vuelta a la hoja y ya no reconoce su fragilidad. Porque es que es una cosa de doble cara. Uno es la fragilidad nuestra, pero otro es la perfección que tenemos en Cristo. Porque es que el Padre no nos ve imperfectos, nos ve como su Hijo. Si nos viera imperfectos, entonces no tendríamos justicia, no seríamos justificados. Pero nos ve perfectos porque ve a Cristo. Entonces, los que somos como Cristo, esto mismo sintamos. ¿Qué debemos sentir? Que no lo hemos conseguido todo, pero estamos en el camino porque vamos hacia la meta adecuada. Nos hemos enfocado al lugar adecuado. El problema es que muchas veces nos ponemos a mirar hacia los lados y entonces no sabemos para dónde es.
¿Por qué? Porque regularmente andamos decepcionados de nosotros mismos. Pero si no perdemos la meta, si siempre nos acordamos que para adelante es para allá, entonces no vamos a perder el foco. Y si no perdemos el foco, vamos a llegar al lugar que es correcto. Así que los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Repito, que no perdemos el foco a pesar de que no lo hemos conseguido todo. Y si otra cosa sentís, si algo adicional a lo que hoy sentimos, esto también os lo revelará Dios. ¿Cómo así? ¿Qué faltaría? Bueno, yo puedo pensar que pueden faltar dos cosas. La primera, que todavía no se había escrito el último libro del Nuevo Testamento. Todavía había cosas que Dios habría de revelar a su iglesia. Pero mientras tanto, dice el apóstol Pablo, sigamos con lo que tenemos, pongamos por obra lo que tenemos. También es que podemos pensar que cuando obramos en la buena fe de hacer las cosas bien, el Espíritu Santo nos va poniendo en nuestra conciencia, cuando escudriñamos la palabra, lógicamente, lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces si hay alguna cosa que debemos sacar, el Espíritu Santo la pone en nuestro mismo sentimiento. Mire que los sentimientos son lo más traicionero del mundo, pero también son una bendición porque a través de eso obra el Espíritu Santo. Así como el dolor y la fiebre son las alarmas del cuerpo, la conciencia es la alarma del Espíritu que usa el Espíritu Santo para hablarnos. Claro, eso si no está cauterizada. Eso si conocemos la palabra de Dios y la ponemos por obra. Es decir, si vivimos en fe. De otra forma, el engañado estará engañado y estará convencido que estará haciendo bien. ¿Cuál es la medida para saber que estamos en el camino? Si conocemos a Dios. ¿Y cómo sabemos si conocemos a Dios? Si escudriñamos su palabra. Y si nos despojamos de nuestras ambiciones y antojos para crucificarlas con Cristo y estar dispuestos a hacer lo que Dios manda. Eso no nos va a engañar, hermanos, porque el Espíritu Santo estará allí obrando y poniendo en nuestra conciencia lo que corresponde para ser santificados. Esa es la santidad, es el proceso de la santificación. Así que que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado hasta hoy, y ya repito, puede ser por lo que hace falta por revelar de las escrituras, pero también lo más sensible es que es por lo que me hace falta a mí para ser santificado. Por eso que nos hace falta. Si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado hoy, ustedes y yo, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, es decir, no perdamos el foco, olvidemos lo que queda atrás y enfoquémonos que sabemos para dónde es para adelante. Eso lo sabe cualquier cristiano, por infiel que sea, lo sabe. Por eso se siente tan mal cuando no sigue la verdad. Vea, una persona que se aparta del evangelio no tiene paz nunca. ¿Por qué? Porque ya sabe para dónde es. El cambio, el que no conoce el evangelio, tiene paz haciendo la barbaridad que se le ocurra. Pero el cristiano se siente fuera del camino y no tiene paz nunca, ni siquiera duerme tranquilo. Hermanos, sed imitadores de mí. Hermanos, háganlo como yo lo hago, háganlo como yo lo he hecho, dice el apóstol Pablo, porque yo lo estoy haciendo como Cristo. En otra parte dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, mírenme a mí y también a los que se conducen de la misma manera como yo lo estoy haciendo, porque son muchos, y síganlos, apréndanle a esos que les enseñan. A veces los vemos como fanáticos, a veces los rechazamos simplemente porque no están de acuerdo con algo que estamos haciendo, aunque la conciencia nos diga que lo estamos haciendo mal. Lo rechazamos porque no queremos que nadie nos pida cuentas. Bueno, un cristiano de verdad está dispuesto, abre su corazón, abre su vida para que Dios le pida cuentas cuando quiera, se enfoca en Cristo y aprende de Cristo y de los siervos de Cristo que tienen algo para enseñarnos. Así que tengamos esto en cuenta. Gracias por su paciencia. Dios los bendiga. Gracias por también participar. Si hay alguna inquietud, es el momento. Dios les bendiga.